Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Henry Gil, hago parte de la línea de tecnologías virtuales de Tecnoparque y los vengo a acompañar con esta charla. Antes de iniciar, quisiera darles algunos mensajes adicionales. El primero es que este evento es certificable. El día de mañana pasaremos una segunda encuesta. Hoy realizarán la primera de satisfacción y mañana en la segunda les vamos a solicitar para las personas que deseen certificarse una copia de su cédula y estar inscrito en la plataforma Sofía Plus. Pero no se preocupen, todos estos punticos o todos estos tipsitos se los daremos en un correo en horas de la tarde. Igualmente para las personas que se quieran certificar. Adicionalmente, esta es una de las primeras sesiones que vamos a tener sobre transformación digital, pero tenemos otros dos eventos que van ligados a la misma temática. En el próximo evento haremos más una caracterización o una ruta sobre el marketing digital y cómo generar esos famosos contenidos que realmente me generen un valor. Ese sería nuestro segundo evento. Y un tercer evento un poco más especializado, donde vamos a enseñar cómo realizar una publicidad o cómo generar algún tipo de estrategia en canales como Facebook, WhatsApp, WhatsApp Business, e incluso cómo tomar un video o cómo realizar una edición rápida de una foto para que genere más impacto en los diferentes portales. La metodología de la charla va a ser un poco diferente a las anteriores. Cada vez que termine uno de los temas que hace parte de esta charla, abriré el espacio para que hagan preguntas o los que tengan inquietud pueden levantar la mano o pueden habilitar el micrófono. No hay ningún inconveniente. Bueno, muchas gracias. Entonces comenzamos, damos inicio. Infraestructura tecnológica. Todo el mundo habla de la transformación digital y va a ser una de las palabras y dimensiones que más vamos a oír a finales de este año y el próximo. Pero toda transformación digital va a requerir esa parte de ayuda o soporte tecnológico y en este caso es la infraestructura. Van a haber preguntas siempre de, bueno, ¿yo cuánto debo invertir y por qué debo invertir tanto en estos dispositivos, en estos equipos? Y más o menos tiene que ver con ese ejemplo que voy a colocar. Antes de la pandemia o de la crisis, pudo haber sido, la crisis actual es por el coronavirus, pero pudo haber sido otro tipo de crisis, una guerra, algún tipo de, no sé, caída de indicadores a nivel económico, pero crisis siempre van a haber. Coloco el ejemplo. Un vendedor, vieja guardia, muy buenos que son capaces de venderme con el cara a cara, van donde el cliente, me sacan una buena facturación si yo fuera el empresario, y ellos simplemente con su cuadernito, su libreta o incluso un archivo de Excel son muy funcionales y me facturaban. Pero pasó esta crisis y ya ese excelente vendedor murió porque simplemente no tiene esas nuevas capacidades que necesitamos tener todos en nuestro ADN. Entonces, la capacidad de vender no va a servir si yo no tengo ese cara a cara. Por eso debemos de evolucionar a nivel digital. No significa que voy a migrar mis ventas de algo presencial a lo virtual. No, eso es ilógico y sería a pérdida. Pero sí me puedo apoyar de lo virtual, de lo digital, como un plan B, como una segunda estrategia por si pasa algo. Para la evolución digital, la vamos a dividir en tres etapas, pero en esta primera sesión vamos a ver solo dos. La etapa uno, explorar el potencial del mercado. Creo que la mayoría ya tenemos algunas de estas redes sociales o incluso tenemos portal web. Esa es la primera etapa, hacerme conocer. Cuando yo ya me hago conocer, paso a una segunda etapa, que ahora sí es la transformación digital, que yo pueda automatizar este tipo de publicidad o este tipo de ventas
y generar valor. Es decir, que ya mi marketing me genere ganancias y no pérdidas. Porque sí, al principio yo cuando hago una pauta publicitaria es para hacerme conocer, no siempre porque yo pauté voy a obtener clientes. Entonces, la transformación digital cubre un nicho de diferentes acciones. Y ahora, una tercera etapa es la inteligencia artificial. Es decir, yo ya les voy a meter programas automáticos que aprenden los gustos de mis clientes y hago publicidad enfocada a esos clientes. O toda la información que yo obtengo de mis clientes, el famoso Big Data, yo empiezo a hacerle análisis para saber qué tendencia, qué les gusta, qué no, en qué canales de publicidad debo invertir más porque obtengo más clientes y cuál debo desechar. Esa sería una tercera etapa. Pero para que esta evolución digital suceda, debo de tener una infraestructura tecnológica. Me gusta mucho esta imagen porque hace rápidamente un resumen de lo que vimos el día de hoy. Tenemos un proceso y un cambio organizacional, que lo vimos en la anterior. Si la empresa, el emprendedor, la agremiación, no está mentalmente preparado para migrar o para hacer ese cambio a una plataforma virtual de ventas, de mercadeo o lo que ustedes prefieran, no va a funcionar nada. Entonces es muy importante esa parte. Después están las personas. Yo debo saber mi cliente o debo reconocer cuáles son mis clientes, porque van a haber clientes que no van a necesitar esta tecnología o no les gusta usar un celular. Les doy un ejemplo. Todo el mundo es fascinado con una aplicación móvil, pero mis clientes descargarían esa aplicación móvil, la consumirían. Y ese estudio de mercado muchas veces no las hacemos, hacemos una inversión fuerte en el desarrollo de una aplicación móvil y vemos que tiene alrededor de 100 o 200 descargas. Significa que entré a pérdida. Yo debo saber mis clientes qué necesitan para ver qué infraestructura debo adaptar. Ahí vamos, infraestructura tecnológica dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Hace alrededor de 5 o 10 años, tener una infraestructura física era lo ideal y lo sugerido por todos los expertos. Y ya vemos que no es tan cierto, que ya hay otras opciones que me van a permitir mejorar estos procesos. Entonces, nuevamente, coloco el ejemplo. Si yo no soy dinámico, si yo no tengo un plan adecuado de infraestructura, es decir, de dispositivos que me puedan soportar esa transformación digital, me voy a quedar rezagado. Y lo que compré hace 4 o 5 años ya no me va a servir de nada. ¿Qué es lo más importante, lo que se debe resaltar? Que la parte tecnológica a nivel de ventas, como lo vemos en las imágenes, ya es vital. Lo aumentó la crisis del COVID, pero antes ya veníamos en ese proceso de aumento. Pero ya muchas de las ventas se hacen por el celular, enlazado a una pasarela de pago, es decir, a un PSE, o a un Baloto, o a un Gana, o a un Efecti. Incluso ya estamos usando los códigos QR para pagar directamente. Es decir, ya las empresas grandes, medianas o pequeñas están comenzando a hacer esa transformación y requieren de una buena tecnología para asegurar que mis ventas no se caigan. ¿Qué necesito para que ese dinamismo funcione? Comercio virtual. Entonces, el comercio virtual no es colocar mis productos en un portal digital que se pueda ver en internet y ya terminó todo. No, yo debo de asegurar que mi comercio virtual tenga una parte bonita, tenga videos, que sea agradable, que las imágenes sean adecuadas. Todo eso visualmente es muy bueno, pero en la infraestructura significa que voy a necesitar una gran capacidad de almacenamiento, porque estos videos y estas imágenes que son de muy buena calidad pesan bastante. Pago electrónico. Si yo tengo un pago electrónico, debo de asegurar una conexión, es decir, ya una codificación y una parte de seguridad. Datos del cliente.
necesitamos siempre recolectar la información de cuánto se compró o cuánto se vendió, de mis proveedores, de mis clientes, si tengo sucursales de cuál es la que más vende, cuál es la que menos vende. Todos esos datos son muy importantes para hacer la famosa analítica de datos y saber cómo van las tendencias. Debo asegurar la conectividad. Y en esto doy un claro ejemplo. Yo ya voy a una tienda o a un restaurante, bueno, iba cuando estaban abiertos, y si no tenía internet me generaba molestia. Es decir, ya casi que el Wi-Fi se convirtió en un valor agregado de cada uno de los restaurantes. Debo tener un control auditoría siempre y debo de garantizar la seguridad. Ya vamos a hablar un poco de los dos tipos de infraestructura actuales. Esta es una infraestructura física netamente. Es decir, estas yo se los aconsejo más para las grandes empresas, para empresas que tienen unos datos delicados o que necesitan una velocidad de transferencia rápida. Es decir, yo tengo mi instalación y dentro de mi instalación tengo un piso o un cuarto específico que los llaman data center y ahí voy a tener todos mis dispositivos físicos, servidores, eh, diferentes unidades de energía, las famosas UPS, etcétera, etcétera. ¿Qué ventajas tiene la infraestructura física? Yo soy el dueño de mis equipos, yo los administro. Yo controlo el almacenamiento y yo le manejo una seguridad y protección adicional. Es decir, si yo a este tipo de infraestructura le quisiera meter cámaras de seguridad, le quisiera meter reconocimiento facial, huelleros, lo podría hacer rápidamente porque es mi infraestructura y tengo los servidores que me van a garantizar esa conexión. Ahora, ¿qué limitaciones hay? El soporte. Como es mi infraestructura, yo voy a necesitar un grupo de personas con una experiencia amplia que me maneje estos dispositivos. ¿Cómo así? Yo puedo tener equipos que pueden valer 80, 100 millones de pesos. Yo no se lo puedo soltar a una persona que no tiene los conocimientos, porque puede generarme un daño o se me puede tirar el dispositivo. Entonces, ese soporte especializado es más costoso. Espacio y distribución es otra gran limitación. Si yo tengo una microempresa, mediana empresa, o no es lo suficientemente adecuada para tener estos dispositivos que requieren una refrigeración bastante buena, control de temperatura, control de accesos, porque ustedes se pueden imaginar que yo lo tengo y la persona que estaba haciendo aseo desconectó algún cable y chao empresa, no hay red, perdí ventas, perdí clientes. Entonces, ese espacio de distribución es muy importante y casi que es aislado de todos los demás procesos de la empresa. Y siempre debo tener un plan de contingencia. Esas son las limitaciones. Si se me daña uno, dos o todos los equipos, ¿qué hago? No sé, cerrar la empresa, bancarrota, cambiar de nombre para que los acreedores no me busquen. Entonces, esas son las limitaciones de una infraestructura física. Ya pasamos a una segunda infraestructura, la famosa infraestructura en la nube, que es donde muchas de las grandes empresas están comenzando a migrar, en donde se da un énfasis al trabajo grupal y donde en esta pandemia es lo que estamos usando. Todos estamos usando la suite de Adobe, la suite de Office o la de Google y trabajamos colaborativamente, donde tenemos un almacenamiento en línea, es decir, yo todo lo que guardo va a quedar en un repositorio, en un lugar, no sé en dónde, pero donde la empresa tiene guardada esa información y no en mi equipo, donde yo puedo virtualizar un servidor, es decir, un equipo muy grande con unas características administrativas, pero también los puestos de trabajo, donde me ofrecen planes de recuperación, integración a aplicaciones inteligentes, donde ellos me garantizan la seguridad de la información, donde puedo obtener controles y reportes y donde yo trabajo en comunidad. Ustedes dirán, bueno, ¿y esta infraestructura es costosa? En algunos casos sí y en otros casos no. Depende de la necesidad de la empresa y de los datos que necesitamos almacenar o de las personas que necesitan conectarse al tiempo.
Y todos usamos infraestructura en la nube con el ejemplo que tengo a mano derecha inferior, que es el web hosting. Es decir, la mayoría de emprendedores, empresas grandes o pequeñas, tiene un portal web. Ese portal web como tal es una infraestructura en la nube. Yo no soy el dueño de la parte física del dispositivo, sino que a mí me dan un espacio virtual de ese servidor donde yo tengo el control, más no la administración. ¿Qué es lo importante de cualquiera de las dos infraestructuras? Primero, y le hago un caso puntual, es la seguridad. Yo debo de asegurar que la información no se pierda, que la información sea usable, no se me infecte, no todas las personas tengan acceso. Bueno, la información es muy importante para las empresas, como todos saben. Mantener y soportar los dispositivos físicos, ya sea que yo tenga la mayoría de mi empresa en la nube o tenga un servidor físico, siempre debo de soportarlo. ¿Qué estamos hablando? De los portátiles o equipos de escritorio de los colaboradores, de los celulares móviles corporativos. Esa es una práctica que no tenemos mucho en Colombia. Casi nunca le hacemos un mantenimiento preventivo a un celular o a un dispositivo móvil. Y ya cuando empieza a fallar, pico y chao, hay que comprar uno nuevo. Entonces siempre debemos de mantener y soportar estos dispositivos. Garantizar la conexión. Entonces ahí me pego de las preguntas que estaba haciendo ahora Miguel. Todos dicen, no, vamos, transformación digital, sí, muy bacano, pero ¿y la conexión da? Yo tengo esa disponibilidad. Y por último, la integración de hardware y software. La infraestructura no solo te va a cobijar lo físico, sino integrar diferentes programas unidos en un solo punto. Como les dije, la metodología iba a cambiar un poco. Si alguien tiene preguntas, dudas o inquietudes sobre el tema de infraestructura, por favor, levanta la mano o habilita el micrófono. Henry, yo tengo ahí una pregunta y que es muy reiterativa con relación a los talentos, con los espacios en que hablo de transformación digital. Y siempre me preguntan que cuáles son las variables que están involucradas directamente en el costo de inversión de infraestructura tecnológica para una empresa, sea física o sea en la nube. O sea, cuáles son las variables que están directamente relacionadas con ese costo de inversión. Perfecto, entonces habría que analizar ambos. Una infraestructura física es recomendable para empresas que tienen o necesitan un nivel de seguridad mayor. ¿Por qué? Porque en la nube, aunque somos o tenemos el control de la información, eso no quiere decir que seamos mm, los dueños como tal. Un ejemplo, todos usamos WhatsApp, ¿cierto? Y tenemos nuestras cuentas. Y nosotros creemos que si eliminamos nuestra cuenta, toda la información que teníamos, charlas, fotos, etcétera, se va a borrar. Pero eso es incorrecto. WhatsApp, por sus políticas internas y está dentro de sus términos y condiciones, guarda la información de un periodo de 15 a 30 días. Es decir, si yo tengo una infraestructura en la nube, sí, me puedo ahorrar costos a nivel de infraestructura, de dispositivos de costos, pero sí tengo esa partecita que no es tan buena, que mi información, aunque está protegida por las leyes, no es mía. Es decir, alguien podría sacarle copia y no pasa nada. Entonces, si mi empresa necesita un nivel de seguridad muy alto, sí, obviamente una infraestructura física. Ahora, si mi empresa necesita o tiene demasiados programas, demasiados procesos, mm, pues puedo hablar de, no sé, de algo tipo SAP, que es un programa contable, administración empresarial, sí va a requerir un servidor físico o un dispositivo físico fuerte que me permita tener la capacidad de aguantar todos esos procesos. Pero si yo tengo un portal virtual donde yo tengo productos y quiero simplemente ofertarlos, que me los vendan y de ahí mandarlos, la infraestructura en la nube es la mejor. Si yo tengo entre 100 y 200 empleados, la infraestructura en la nube me lo va a soportar. Entonces va a depender mucho del negocio. No significa que ya sea infraestructura física o en la nube,
haya una mejor o peor que otra, ¿no? Depende de la necesidad y en especial de cuánto van a invertir, porque la infraestructura física requiere una inversión inmediata fuerte, pero en los siguientes años yo ya veo que me estabilicé o una ganancia y la infraestructura en la nube se paga mensual o anual. Entonces no es tan duro el golpe, pero volvemos a lo mismo. La infraestructura no es mía. Es decir, yo no puedo vender si me aburrí el servidor y generar una ganancia o bueno, o que se me devuelva algo de dinero. Yo simplemente en la infraestructura en la nube estoy arrendando un espacio. Entonces depende mucho de esas necesidades. La pregunta que hacía en su momento Gisod Dales, que infraestructura en la nube donde se pueda virtualizar, ya les había comentado, está VMware, es un virtualizador de servidores muy potente, muy fuerte. Tiene demos para que ustedes hagan pruebas. Tenemos los microservicios de Azure. Hay algunos de Google, aunque no tan fuertes. Los de Amazon son muy buenos y los de IBM para virtualización como tal. Muy bien, si de pronto no hay más preguntas, continúo. Otra pregunta. Bueno, Dale. dale, dale. No, Qué, si qué- quieres, dale. qué pena, muchachos. Fui yo quien activé el micrófono. Dale, dale. Aprovecho. Dale, dale. Sí, sí, total. Aprovecho para preguntarte, ya que tocaste pues el tema. Y entonces, digamos que está Microsoft, está Azure, digamos que hoy a través de los calls son de alguna forma como yo puedo virtualizar lo que nos explicaba, si pues veo gran potencial en el tema de que nosotros seamos los propios dueños de la infraestructura. Obviamente, cuando uno no conoce el tema del soporte y mantenimiento puede ser un obstáculo grande, y más desde el área de informática hoy ya que hemos estado creciendo. Pero también entiendo que los servidores, los sistemas operativos cada vez han mejorado más su interfaz en el usuario final para hacer de alguna manera más entendible lo que antes teníamos que trabajar en código. Hoy ya es más fácil de identificarlo y de trabajarlo. Entonces, en ese orden de ideas, no sé eh, si, digamos, por ejemplo, en el caso de que no vamos a hacer las pruebas a través de Azure, sino que lo vamos a hacer en un servidor físico propio, y hay alguna de estas herramientas que se pueda trabajar free, o definitivamente se tiene que comprar una call para poder entonces entrar a virtualizar y hacer pruebas en el servidor. ¿O cómo lo podríamos hacer? ¿O qué sugerencia nos podrías dar? Te agradezco mucho, Henry. Gracias, Julián. Claro que sí. Igualmente, para las pruebas físicas, también está VMware como opción. IBM sí, a nivel físico, da un demo, pero tiene muchas restricciones. Es más de configurar y que la tecnología sea acorde al software. Como quien dice, yo puedo instalar el programa y sé que funciona. Pero VMware te va a permitir hacer muchas de estas virtualizaciones de ensayo. Te recomendaría más esa si quieres virtualizarlo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, una pregunta ahí que vale la pena tener en cuenta, y es, normalmente cuando nosotros somos empresa, todo tiene que estar licenciado, ¿sí? Entonces, tanto sistemas operativos como aplicativos o aplicaciones. Si nosotros usáramos una de estas aplicaciones, que seguramente tiene que tener un plugin o debe tener un instalador en el sistema operativo, este tipo de soluciones o herramientas contarían con una licencia ante un ente de control, por ejemplo, como una DIAN, que de pronto vaya y le haga a uno, saben pues que de todas maneras la DIAN está dentro de sus, eh, ¿cómo se dice?, de ítems, de requisitos o de evaluaciones que le hacen a los empresarios, es que el software y demás esté licenciado. Estas VMware y estas cosas que ayudan, o estas aplicaciones que ayudan a virtualizar, que si bien es cierto no son nativas del mismo Microsoft o no son nativas del mismo diseñador o operador pues original, ¿esto se puede licenciar, o cómo uno puede validar ese tipo de licencias que sí sea algo válido y que no esté de pronto instalando algo que no es válido y que no esté licenciado, y que desde lo corporativo entonces pueda estar infringiendo algún tipo de normatividad que aplica?
Casi todos los demos tienen una licencia GNU libre por esos, llamémoslos, restricciones puntuales que pone cada casa desarrollador. Si tú lo instalas y no excedes los términos y condiciones, no habría ningún problema. ¿Cuál es el problema? Digamos, VMware tiene la opción que vos podés craquearlo, usar programas X donde tú puedes obtener una clave pirata, obviamente, y supuestamente lo puedes licenciar. Ahí es donde la DIAN te castiga, porque si sí estás robando. Pero si tú usas la prueba demo y la dejas con las limitaciones que tiene, no hay ningún inconveniente. Excelente, muchas gracias. Con gusto. Igualmente, aprovecho para comentar que no solo la parte de licenciamientos tiene que ver con la parte de un servidor físico. En los microservicios se ve mucho, que ya lo vamos a hablar, que se pega de la infraestructura en la nube, que me cobran por lo que yo consuma. Entonces, ahí hay varias cosas interesantes. También, para yo virtualizar en la nube, a mí me pueden ofrecer planes de 5 virtualizaciones en la nube que tienen un costo algo elevado, porque yo ya estoy, en lugar de comprando un equipo de cómputo con un sistema operativo X licenciado, yo descargo todo o trabajo todo de manera virtual, es decir, en un servidor que puede estar, no sé, en Miami, en Australia, en Alemania. Entonces, se empiezan a ver los aumentos de una infraestructura en la nube, es porque en la nube me están dando la licencia, llamémoslo así, por debajo. Yo no soy el dueño, pero la estoy usando. Henry, y la pregunta que me surgía ahora, es definitivo que la infraestructura tecnológica física tiene unos costos mucho más elevados que la infraestructura tecnológica en la nube. Y la ventaja de que estamos es en el plan de arrendamiento y no de propietarios de la tecnología que puede ser obsoleta. Ellos se encargan de esa obsolescencia tecnológica. Pero entonces, ¿cuál es el mecanismo que las empresas están utilizando, los proveedores de infraestructura tecnológica en la nube, para poder asegurar o brindar como esa confianza a nivel de seguridad de la información y seguridad informática a los usuarios? O sea, porque esa es una pregunta constante. O sea, ¿qué me aseguran ellos? O sea, debe haber un mecanismo para que el negocio de ellos realmente tenga esa credibilidad, esa confiabilidad, porque hay negocios muy grandes o proveedores muy grandes que pues obviamente la inquietud de muchos de los empresarios es esa, ¿cierto? No, claro que sí. Y ahí vamos. Vamos a comenzar con una infraestructura física. Entonces, en una infraestructura física, el llamado plan de contingencia, es que yo debo de tener un servidor, que es un equipo con unas referencias muy buenas. Yo a ese equipo le debo de sacar un cloncito, es decir, un segundo equipo que tiene las mismas referencias y las mismas capacidades. Por si falla uno, yo tengo el 2 de contingencia y no me afectaría a mi negocio. ¿Qué significa eso en una infraestructura física? Que yo debo de tener un servidor 1 y un servidor de respaldo 2. Por eso se me elevan los costos y por eso algunas empresas medianas o incluso grandes no manejan el plan de contingencia y simplemente es como una bendición o una moneda al aire. Ojalá no se me dañe el servidor. Y cuando se daña, pues bueno, te sale un ojo de la cara. Si yo me voy a una infraestructura en la nube, como son grandes empresas, son proveedores que tienen la capacidad de tener esta contingencia, entonces ellos pueden tener o garantizar la ISO 27001, en donde dice uno de sus numerales que debe de tener 3 tipos de seguridad si pasa algún tipo de desastre. El servidor físico 1, un servidor de respaldo que no debe de estar en el mismo edificio, pero puede estar en la misma ciudad, y un tercer servidor que debe estar fuera del país. Entonces, eso es lo que nos garantiza una infraestructura en la nube, que mi información va a estar en 3 lugares diferentes. Un ejemplo, yo lo tengo en Colombia, pasó algo en Colombia, no sé, en un edificio hubo un derrumbe, un terremoto, lo que pudiera pasar, se dañó ese edificio. Yo voy a tener un respaldo en Bogotá. Pero el de Bogotá también se dañó al tiempo. Bueno, yo voy a tener un tercer respaldo en otro país del mundo.
Eso me lo garantiza la infraestructura en la nube. A nivel de seguridad, como estos proveedores son fuertes, estoy hablando de los principales, digamos Microsoft, IBM, Oracle incluso un poco, Amazon, Google. ¿Qué pasa? Ellos deben de garantizar su seguridad informática. Tienen muy buenos firewall, muy buenos programas de protección, tienen expertos a las 24 horas haciéndole auditoría y monitoreo a su red, porque también son las empresas que más se atacan a nivel de hackeo. Entonces es muy difícil uno llegar a tumbar un servidor en la nube. Si me soy sincero, creería que es más seguro la infraestructura en la nube que una infraestructura física. Pero si yo a mi infraestructura física la limito o le limito su acceso a Internet, se podría volver incluso mucho más segura que una infraestructura en la nube. Porque recordemos, la infraestructura física, yo soy el que controlo y administro mis equipos. Es decir, yo soy el que decido quién entra y quién no. En una infraestructura en la nube, pues digamos que tiene algunas limitantes, pero tiene unos protocolos de seguridad bastante altos. Perfecto, entonces ya seguimos con el segundo tema. Entonces, ¿una infraestructura es buena, es mala? No, depende de tu negocio. Volvemos a lo mismo. Si soy una microempresa que necesito garantizar la información, les recomiendo infraestructura física. Si yo necesito una infraestructura dinámica, porque tengo una sucursal en Medellín, otra en Bogotá, otra en otro lado, necesito trabajo rápido, infraestructura en la nube. Si yo estoy comenzando y solamente necesito que vean mis productos y que esos productos me los compren, no necesitas meterte con algo tan exagerado. Simplemente con un web hosting tienes para sacar esa parte. Entonces todo depende de la necesidad puntual de la empresa. Microservicios. Bueno, entonces en los microservicios estamos hablando de una de las nuevas tendencias, hace más o menos 6 años que venimos con este cuento en Colombia, de migrar a los microservicios, de pasar de un portal normal a tener diferentes aplicaciones y todas esas aplicaciones unirlas en un solo portal. Entonces, ¿qué ventajas nos trae los microservicios? Un desarrollo individual. ¿Cómo así? Yo voy a poder desarrollar un portal web, una aplicación móvil, tener las redes sociales, pero también tener una analítica de datos. Todo por separado. Si se me dañó el portal web, no me va a afectar mi negocio. Y coloco el ejemplo de los bancos. El más popular, Bancolombia. Bancolombia tiene un microservicio o un servicio que es su portal digital, portal web, un www, pero también tiene una aplicación móvil, ya van 2 microservicios, pero además tiene unos cajeros, ya tiene 3 microservicios, tiene un datáfono, tiene 4 microservicios. Cada uno es independiente, me pueden fallar los cajeros, pero el aplicativo móvil y el portal web seguir funcionando. Esa es la ventaja de los microservicios, que tienen una independencia, pero al final, todas las noches, siempre va a llegar la información al mismo lugar, a mi data center, a mi centro de datos unificado. ¿Qué me permiten los microservicios? La integración de diferentes aplicaciones. Es decir, yo no me tengo que... Si yo desarrollo algo con Microsoft, yo no me voy a casar con Microsoft. Yo puedo usar algo de Microsoft, algo de Linux, algo de otro tipo de operadores y unificarlo. Eso es lo que me permite los microservicios. Cada componente cumple una función específica. De esa manera yo puedo hacer las actualizaciones de uno de esos elementos, como los dispositivos móviles, sin afectar ni el portal, ni los cajeros, ni el datáfono. Gestión de base de datos separada. Cada uno de sus servicios tiene su propia base de datos. Entonces las transacciones son más rápidas. Tableros de control. Todos los microservicios tienen esa opción de configuración o de analítica de datos casi que integrada y te genera que la información quede organizada de forma muy rápida y eficiente y personalizada a lo que yo necesito. Eh, en una arquitectura normal o en un portal web básico, tú debes de integrarle aplicaciones adicionales como Google Analytics para evidenciar si ese portal sí está sirviendo o si las ventas son las adecuadas o si me están visitando.
Con los microservicios eso casi que está integrado. Algo muy interesante es el pago por consumo en los microservicios. A mí me facturan lo que yo consumo. Si yo no consumí, no sé, digamos que mi consumo es de 800.000, me cobran eso. Que el otro mes fueron 600, entonces me bajan facturación. No tienen una anualidad como tal, sino lo que yo consumí me lo cobraron. Todos los microservicios actuales, estamos hablando de las grandes empresas de primer nivel, las de segundo nivel que se pegan del primero, tienen esos complementos cognitivos, que los que les estaba comentando, de la tercera parte de la parte digital. Yo ya le meto inteligencia artificial o estos programas y algoritmos que me permiten automatizar los procesos a tal punto que yo puedo, no sé, con un chatbot que se convierte en un agente virtual, yo puedo eliminar esa mesa de servicios. Es decir, esas 5 o 6 personas que están todo el día en el teléfono haciéndome esa asesoría a los diferentes clientes. Yo con estos complementos cognitivos puedo desarrollar un programa que va a trabajar igual que ellos 5 las 24 horas. Y obviamente lo más importante en la actualidad, la analítica de datos. Esto es vital, definitivamente ya saber las tendencias y los gustos de nuestros clientes es casi que una necesidad. Principales exponentes de microservicios, estamos hablando de Amazon, que tiene el 30% del mercado, Microsoft Azure, que tiene el 18%, Google Cloud, que tiene el 8%, todavía está muy básico Google en eso, IBM, que tiene el 3%. Y nos complementamos ya con eso. ¿Qué me permiten los microservicios? Que yo tenga mi negocio digital. ¿Puedo migrarlo todo de inmediato? Sí. Yo que les aconsejo, hagan algo híbrido. Un negocio digital te puede aumentar las ventas entre un 10 y un 12% los primeros años. ¿Qué significa eso? Que si yo tenía 100 clientes, yo con la parte virtual podría obtener 10, 12 clientes más. Pero una migración absoluta de algo físico a algo virtual no va a generar la misma empatía. Entonces yo ya bajé de 100 clientes físicos y con una migración total podría quedar en 50. ¿Qué van a empezar las empresas y los emprendedores? Entre a pérdida. Pero si yo tengo lo físico y les estoy aumentando o apoyando de algo digital, yo voy a tener los 100 clientes normales más 12 o 13 adicionales. Y en el futuro ir haciendo esa escalada, es decir, que ya no tenga tanto físico, sino que aumente lo virtual. Eso es lo que me permite los microservicios, una adaptabilidad. ¿Qué debo de tener siempre en cuenta cuando tengo un negocio digital? Que creo que es lo que a todos nos interesa en parte de estas charlas. Primero, que tenga diferentes canales de distribución. ¿Cómo así? Que yo tenga un portal digital que me permita buscar los diferentes productos, detalles, que yo pueda comenzar con dispositivos móviles o aplicaciones móviles que también me ofrezcan servicios adicionales a los de mis portales, que yo tenga redes sociales para poder responder las inquietudes de mis clientes, que yo maneje un buen marketing digital basado en experiencia, es decir, con buenas imágenes y buenos videos que fomenten la compra o el gusto de mi proceso o de los servicios que estoy vendiendo. Cuando yo soy omnicanal, ya comienzo a hacer esa transformación digital. Después yo debo de hacer la base del negocio, es decir, yo cómo voy a producir. Entonces, para producir no simplemente vale que yo coloque mis productos en un portal bonito si eso no tiene un carrito de compra o el famoso e-commerce. Yo debo de comenzar a facturar de esa manera. Debo de tener siempre una calificación, eso es muy importante cuando yo comienzo ya con la base de un negocio digital, que yo pueda valorar cómo fue el servicio, si el producto me gustó o no. Eso ayuda a la analítica de datos. Y en especial la gestión de la experiencia de usuario. Es muy importante siempre adaptarme a mi tipo de cliente específico. Y por último, el negocio digital como tal siempre va a requerir un seguimiento, que es el liderazgo, una arquitectura, que es lo que estábamos hablando un poco, basado con una seguridad, que yo empiece a empoderar mi marca y me haga conocer,
y que comience a hacer la analítica de datos, el Big Data. Es decir, que yo ya no empiece a mandar los mismos 100 correos, sino que de esos 100 yo ya empiezo a hacer publicidad específica. Yo ya sé que a Henry Hill le pagan los 30 de cada mes y que a él le gustan las hamburguesas. El día 28 y 29 le mando publicidad específica. 2 por 1, una hamburguesa nueva, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda sobre los microservicios o la integración a mi negocio digital? Perfecto. Ya la famosa transformación digital, ¿qué va a requerir? Una infraestructura tecnológica, una analítica de datos, un marketing de experiencia, una seguridad, un comercio digital y computación en la nube podría ser una de las mejores alternativas para emprendedores, pequeñas y medianas empresas. La infraestructura, ya la vimos, depende de la necesidad de cada uno. La analítica de datos es recolectar toda la información que yo tengo de los clientes, en especial de sus hábitos de compra y de consumo, y empezar a hacer publicidad específica. Marketing de experiencia. A mí no me sirve nada tener 5, 6 o 7, no sé, aplicaciones de redes sociales si todas están muertas, si nunca las uso o si no me están generando nuevos clientes. Seguridad de la información. Siempre es bueno tener todos mis datos asegurados y cumplir con las normas básicas. Comercio digital. Yo debo de empezar a vender por internet. Eso es una necesidad actual y se va a potencializar. Y computación en la nube. Si yo estoy empezando y no tengo para hacer una inversión de 30, 40 millones en equipo, puedo comenzar con esta computación en la nube. Comprar licencias para virtualizar mis programas y queda un poco más económico. Etapa 1. ¿Con qué debo comenzar? Primero, creo que todos necesitamos empezar a hacernos conocer y la primera vitrina es esa, el portal web. Todos los negocios deben de tener un portal, ya sea un negocio, un emprendedor, una asociación, agremiación, como prefieran decirle, un portal web donde yo pueda mirar quiénes son, dónde están ubicados y qué me están ofreciendo. La limitante de un portal web es que yo debo de mantenerlo. Hay una cifra muy interesante del DANI que nos dice que alrededor del 78% de los portales web activos supuestamente en Colombia, en realidad no se les hace una actualización hace más de 3 años. Entonces son portales muertos. Si no hay una actualización permanente de imágenes y de contenido, la gente se aburre y deja de buscarlo. Pero nuestro portal es la primera etapa si yo quiero comenzar con esa famosa transformación digital. Cuando yo tengo un buen portal, yo ya puedo adaptar el famoso CRM, que es la gestión de mis clientes. Es saber qué clientes tengo, qué les gusta y cómo los atiendo. Esa parte es muy importante y la mayoría de empresas no lo hacen. Ellos creen que con vender ya me salvé, pero ¿y los clientes si son fieles? Si llega alguien que me haga una competencia, ¿me los va a robar o no? Entonces, fidelizar al cliente es muy importante. Les recomiendo estas herramientas de gestión, los CRM, porque son 4 o 5 aplicaciones diferentes que te permite hacer eso. Mandar correo automático, hacer seguimientos especiales, saber cuándo debo de facturar, etcétera, etcétera. Es muy importante los CRMs en las empresas. Por último, yo ya paso a unas redes sociales. Las redes sociales son un canal de comunicación directo con mi cliente que bien usados potencializa mi marca. Pero si yo coloco información inadecuada o no respondo, yo ya comienzo a cogerle un poco de rabia a la marca. Entonces, ustedes tienen Facebook, WhatsApp, Instagram, no sé, Twitter, pero nunca responden un mensaje, créanme que no van a dejar de consumir sus productos y servicios. Ese es el problema de las redes sociales, deben de ser activas. Y por último, cuando yo ya tengo un portal, un CRM, red social, comienzo a automatizar mis procesos y mis servicios. Y el más recomendado para esto sería un bot. ¿Cómo así? Yo ya no voy a necesitar un asesor que se dedique a hacer esa tarea repetitiva, sino que un programa va a realizar esa información o me la va a dar. ¿Cuál información? ¿Qué vendo? ¿Dónde lo vendo? ¿Qué horarios de atención? ¿Dónde estoy ubicado? Esa es la etapa 1 con la que
todos deberíamos de comenzar para hacer la famosa transformación digital. En el mercado hay tres tipos de chat o de bot, como prefieran decirles. Un bot basado en comandos, que es el más básico, lo podemos utilizar fácilmente y es uno de los temas de nuestra tercera sesión, cómo montar un bot para el canal de Facebook y WhatsApp. En este no se va a necesitar ningún tipo de programación ni nada por el estilo y cualquier persona lo puede hacer de manera rápida. ¿Cuál es la ventaja? Estoy ofreciendo mis productos o mis servicios, puedo dar una información o un soporte básico, pero tal vez lo más importante, siempre va a haber disponibilidad, es decir, 24/7. Yo no voy a tener ni que pagarle vacaciones, ni cesantías, ni nada por el estilo a este bot. Después tengo un chatbot con inteligencia artificial. Ahí se unen los microservicios. Es decir, ya este bot, este programita, ya es capaz de reconocer lo que me están escribiendo, ya comienza a entender palabras frecuentes e incluso ya empieza a corregir ortografía. El famoso hola normal, que es con H, o el hola sin H. Ya este bot es capaz de identificar que me están saludando y responder. Y por último, ya sigue un chatbot un poco más especializado, que ya no es un asesor virtual, sino un asistente virtual. Un ejemplo son lo de los bancos o el de Sura, donde prácticamente parece un humano y sabe entender emociones. Estos son los dos tipos de chatbot que hay en la actualidad. ¿Preguntas hasta el momento? Perfecto. Y por último, esta es una alternativa un poco diferente al tema. No hay ningún tipo de infraestructura, simplemente son vitrinas para las ventas de Internet. Ahí le doy un poco de respuesta a Miguel, que cuál es la opción de, yo tengo un grupo de campesinos o de personas que no tienen la capacidad tecnológica para tener su portal, para hacerle mantenimiento, pero bueno, para todo lo que requiere el marketing digital y todo este tipo de plataformas, están estas opciones que han cogido cada vez más y más auge en el mercado. Es decir, yo pago una comisión por venta, pero yo no me tengo que preocupar por infraestructura, ni mantener, ni nada por el estilo. Coloco los más conocidos, Groupon, Linio, Alibaba, que es un grupo muy fuerte de ventas por internet, chino. Facebook tiene dentro de su propio grupo de aplicaciones la parte de vos poner tus servicios o tus productos y ellos te sirven de canal de exposición. Y bueno, sabemos que Facebook e Instagram todavía es muy visitado. Y quise colocar estos dos de referentes. Mercado Libre es un referente en Latinoamérica, tiene más potencial de mercado o es más usado que Amazon en Latinoamérica y Amazon es uno de los nuevos monstruos a nivel tecnológico, pero en Latinoamérica preferimos Mercado Libre, tiene dos empresas muy fuertes, una en México, una en Brasil y está migrando a Colombia con sede en Bogotá. ¿Qué es lo interesante de Mercado Libre? Que su auge en esta época le dio para hacer una inversión adicional y ya ellos van a tener su propia marca, es decir, vamos a tener, cuando compremos algo de Mercado Libre, va a venir en la caja Mercado Libre y muy posiblemente también van a comprar un parque automotor. Es decir, ellos mismos van a transportar los paquetes. ¿Qué puede hacer uno como emprendedor o como empresa pequeña? Puede publicitar o pautar en Mercado Libre. Me despreocupo totalmente de la parte de infraestructura y obviamente ellos van a tener una comisión, pero estoy expuesto en una marca reconocida, Mercado Libre. Y por último, quería hacer un poco de énfasis en la aplicación, perdón, portal web Oriente Map. Oriente Map es una idea que es del Oriente Antioqueño y sirve como eso, como una vitrina a algunas de las empresas de la región e igualmente tienen esta parte de e-commerce, es decir, puedo vender o ofertar mis productos por medios digitales. Entonces, dentro de nuestra propia región también tenemos muchas aplicaciones o muchos portales que sirven como ventas de Internet, como vitrinas. Entonces, la transformación digital no siempre es yo voy a comenzar a adquirir servidores, equipos, dispositivos, redes, sino yo debo de empezar a ver qué tecnologías hay y cuáles de esas tecnologías me sirven.
Esa es la verdadera transformación digital. Bueno, muchísimas gracias. 5 minuticos de preguntas o dudas, con muchísimo gusto. Bueno, yo te hago una pregunta. Sí, claro. O sea, una recomendación tuya para nosotros en el proceso que estamos llevando con los emprendedores del área rural, y también tengo unos emprendedores pues ya más urbanos y ya más estructurados, a los que les estamos ayudando a crear sus sitios web, sus redes sociales, y más o menos estamos como acorde en el paso a paso de que tú estás mencionando ahí. Pero tu recomendación por donde no hay infraestructura, tengo muchas empresas que son en veredas, que son muy distantes. Tu recomendación sería como que tratáramos de hacer alianzas con estas empresas, Mercado Libre y estas otras, para que ellos no tengan que enredarse tanto con administración de páginas web, con canales, con WhatsApp, con Facebook. Sí, lastimosamente sí. ¿Por qué lo digo lastimosamente? Porque lo ideal es uno ser dueño de su negocio y no pagarle comisión a nadie. Pero eso es en el mundo ideal. Vamos a ser sinceros, en el oriente antioqueño falta o hay una falencia de conectividad grande. Y muchos de los municipios, la verdad, incluso la señal móvil es muy compleja. ¿Para qué nos vamos a martirizar o para qué nos vamos a, no sé, a crear falsas expectativas a estos emprendedores o a estas personas del campo? No, hagámosle la fácil. De pronto no tiene que ser ni Mercado Libre ni las grandes. Dentro de las mismas regiones hay vitrinas virtuales, porque eso se está potenciando en todos los municipios. Entonces sí los aconsejaría más eso, que ustedes desde su estrategia, sí comiencen a enseñarles o a capacitar a las personas en el manejo básico de una herramienta que es WhatsApp, pero que no se compliquen diciendo, vea, es que usted tiene que aprender a, no sé, a administrar un portal web. Eso es complejo y eso quita tiempo. Entonces yo sí les No. recomendaría hacer en estas etapas de sensibilización, y bueno, mientras, digamos, los jóvenes empiezan un poco a tomar más, un rol más importante en estas empresas del agro, migrar a eso, que otra empresa se cargue de toda esa parte de infraestructura y yo simplemente me encargo a tener el producto a la mano y venderlo. Ok, chévere. Con mucho gusto. Igualmente, si es una buena recomendación el WhatsApp, sé que Ujú. para las personas mayores de 40, 50 años es un poco maluco y dicen eso para qué, pero hemos visto en muchos de los estudios que estamos realizando en boletines y bueno, y en seguimiento, que el WhatsApp, en especial WhatsApp Business, está aumentando entre un 20 y un 30% la producción. ¿Qué sí se podría hacer? Capacitar no a todo el nicho de las personas rural, sino a uno o dos personas que sean como los encargados de esa transformación digital, que ellos vayan, no sé, con una tablet, vayan mirando cómo va la producción de cada uno y comience a subir esa información en tiempo real. Ujú. Podría ser una estrategia. Sí, buena, chévere, me parece bien. Bueno, muchas gracias Miguel por tu Mil gracias, participación. mil No, gracias. tranquilo. María, muchísimas gracias también por tu participación. Ya saben, el día de mañana vamos a estar un poco más enfocado a la primera etapa de qué es el marketing digital y por qué es tan importante. Y terminaríamos con una charla sobre la caracterización de la parte de transformación digital desde Colombia y desde región. ¿Por qué se está motivando y cuáles son las empresas o grupos o instituciones como el SENA que están apoyando a que nos empecemos a hacer esa transformación para ser competitivos? Porque de lo contrario, nos van a coger y nos van a dar, mejor dicho, sopa y seco. Muy bien, agradecemos a todos los participantes, asistentes hoy, emprendedores, empresarios, por la participación activa en estas charlas y pues muy cordialmente invitados para las charlas de mañana desde las 9 de la mañana. Tenemos agendas de las 9, ¿cierto, Henry? Sí, Julián, tenemos desde la 9. Acabo de compartir por el link del chat, ¿cierto? Perdón, por el chat, el link para la evaluación de esta primera sesión. Sirve como base para la certificación que les estábamos comentando. El día de mañana habrá una segunda calificación que para nosotros es muy importante porque sabemos si los temas sí son de impacto para ustedes, si son adecuados o si preferirían tener otro tipo de charlas más focalizadas.
Entonces, nuevamente, desde nuestra parte, desde Tecnoparque Nuevo Río Negro, les agradecemos por su participación el día de hoy y los esperamos el día de mañana. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Nos vemos mañana nuevamente entonces.